Cordial saludo para todos. Mi nombre es Vladimir Paredes. Mi correo electrónico blapa94@hotmail.com. Mi teléfono y WhatsApp 311-315-9714. Vivo en la ciudad de Palmira, en un corregimiento llamado El Bolo San Isidro, vía Candelaria, con mi esposa y con mi hijo. Estudio en la ciudad de Palmira, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Ingeniería Electrónica. Me gusta compartir con mi familia tiempo de calidad y aparte de eso practico pues algún deporte como el baloncesto y me gusta salir a trotar o hacer algún tipo de deporte que me ayude con las partes de la salud. Estructura del curso. La estructura del curso se presentó por medio de un mapa mental. Los mapas mentales son una ayuda que tenemos las personas para comprender mejor la información por medio de gráficas. La idea principal va en el centro y desde ahí nos vamos desplegando. Entonces aparecemos con la materia como tal, que es algoritmos, y las unidades alrededor, como la introducción a la programación. En la parte de introducción a la programación vamos a ver los componentes y operaciones de la computadora, el proceso de la programación y tipos de datos y operadores. En la parte de algoritmos y estructuras de datos vamos a ver el procedimiento y las funciones, estructuras repetitivas y las estructuras condicionales. En la parte de lenguaje de programaciones vamos a ver introducción a la programación, a los lenguajes de programación, estructuras simples y estructuras repetitivas. ¿Qué es la programación? La programación de una computadora es la creación de un algoritmo que realice una función específica para un problema en un momento determinado. Estas actividades se deben de realizar por medio de los distintos lenguajes de programación que existen en el mercado, que hay muchos. Y cuando realizamos o hacemos un programa, desarrollamos algún tipo de algoritmo, la idea que tenemos debe de ser lo que quede como un resultado. Lo que se piense debe de quedar plasmado en la máquina. En la parte de la evolución y la historia de los lenguajes de programación, empezamos en los años de 1801 con una máquina de tejer que por medio de la parte mecánica de unas tarjetas perforadas se logró automatizar la parte de hacer bordados. En los años de 1842 y 1842, una joven llamada Ada Lovelace tradujo los escritos de un matemático Luigi Menabret, que había escrito acerca de la máquina analítica de Charles Babbage, convirtiéndose así con esta traducción en la primera programadora de la historia. En los años de 1890 se codificó un censo del señor Hermann Hollerin, codificó esta encuesta por medio de las tarjetas perforadas. eh, Tomó la idea de las vías férreas donde los operarios de los trenes hacían las rutas de los trenes por medio de sus tarjetas perforadas. Ya después en el siglo anterior, en 1900, en la década de los 20, se habla acerca de la máquina de Turing, que su principal función fue hacer el análisis de la complejidad logarítmica en la parte de matemática. Luego venimos la época de los años 40, donde nace la computadora moderna como la conocemos hoy en día, obviamente mucho más grande, muy más lenta, pero digamos que los principios fundamentales empiezan a salir en los años 40, donde empiezan a aparecer pues los problemas porque necesitamos programar la máquina, pero la capacidad de la máquina de memoria es muy corta, entonces se necesitan programas para poder programar y nacen los primeros programas en el año de 1943 y con esos programas empieza pues a hacer los primeros desarrollos. Del 49 al 53 sale una serie de instrucciones, algunas cosas que van, vienen, mezcladas con el ENICA y el C10 para BINAC, que son como unas combinaciones que al final terminan siendo la UNIBAC. Seguimos con la parte de la historia. Ya en los años 50 aparecen algunos programas un poco más actualizados, pero con los mismos paradigmas anteriores que se venían manejando, se venían mejorando. Aparece el Fortran, el Lisp, el COBOL y el Algol, que pues son algunos problemas que mejoraban en cuanto a la parte de la estructura de bloques, donde esos bloques podían tener sus propias variables.
En los años 60 y a principios de los años 70 existió la mayor florescencia de lenguajes de programación, creando la mayor cantidad de paradigmas que se usan en la actualidad. Entonces, como podemos ver, en esos años, entre el 60 y el 70, se crearon la mayoría de los paradigmas y que usamos en la parte de la programación. Algunos de esos programas que nacen en esa época fue el Pascal, el Front, el SQL, que fueron programas que se usaron pues mucho en esas épocas. Ya en los años 80 se trabaja más con los conceptos ya abiertos, ya conocidos, y lo que hacemos es madurar esas ideas y empezar a crear programas nuevos a partir de los paradigmas viejos. Entonces no hubo mucho crecimiento en esta década, pero sí se crearon programas nuevos que fueron pues superando a los anteriores, pero todos basados en los paradigmas anteriores. Algunos de esos programas, pues como los pueden ver en pantalla, el C++ es uno de los programas que apareció, el MATLAB que es muy usado en la parte matemática. Entonces, pues son programas que han ido apareciendo ya en los años 90 a principios del siglo actual. Con el rápido crecimiento del Internet dio paso a los nuevos lenguajes de programación como Java, que se hizo muy famoso, pero en la creación de nuevos paradigmas no pasó nada. Ha seguido igual esa parte, sí se crean muy pocas cosas, son muy pocos los cambios notados, pero sí los programas han ido mejorando en cuanto a sus habilidades con la mezcla de paradigmas y la mezcla de cosas. En esta época podemos ver que aparece el HTML, aparece el Java, el JavaScript, que son programas muy usados por la parte de los programadores. Y bueno, ya para tratar de sacar una diferencia en la gran cantidad de lenguajes de programación que existen, es un poco complicado ya que la mayoría de programas pues usan casi los mismos paradigmas, las mismas ideas. Lo que cambia es la forma de cómo los escribimos y cómo los hacemos, cómo hacemos cómo hacemos la lógica de la programación. Entonces, algo que pude destacar en estos 5 programas que se escogieron al azar de entre la gran cantidad que existen, el Pascal, el SQL, el C++, el C Sharp y el F Sharp, es que el Pascal pues, es un lenguaje formal, muy estandarizado, muy estricto, muy usado en la parte académica para la parte de enseñanza, por la parte de su estructura. El SQL sí es un programa que básicamente se creó para hacer bases de datos. El lenguaje, el C++, es un lenguaje imperativo, combina diferentes tipos de paradigmas, es una mejora del C y recibe programas hechos en C para hacer que fuera más fácil la entrada de los programadores en C al C++, no fuera tan difícil. El C Sharp es un lenguaje funcional orientado a objetos, es una mejora del C++. En su principio aceptaba programas de C++ y corría normal. En la actualidad pues tiene un poco más de restricciones, ya no es tan fácil correr un programa de C++ en C Sharp. Y ya en la actualidad tenemos el F Sharp, que ya es una mezcla de todo lo anterior, una combinación de todos los anteriores. Es interactivo, funcional, orientado a objetos y tiene muchas de las otras aplicaciones de los otros programas. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual de la parte de la programación de los computadores? Como estamos en un mundo cambiante y cada día hay nuevas exigencias tanto en lo industrial como en lo investigativo, la evolución de los lenguajes de programación tiene que ser constante y permanente para dar el mejor manejo a los problemas del día a día y los que están por venir. Entonces, actualmente lo que se busca es que los programas puedan resolver gran cantidad de problemas y sean muy funcionales, muy versátiles, que las personas puedan abrirlos y fácilmente puedan desarrollar sus programas o sus ideas. Algunos de los programas creados en la actualidad, pues está el ActionScreen, el F Sharp, el C Sharp, el Visual Basic, .NET. Cuando se habla de buenas prácticas de la parte de la programación, realmente estamos hablando de una serie de ideas y una serie de pasos que se deben de seguir para poder estar incluido dentro como del estándar de la parte de la programación. Entonces, plasmo una idea que dice, cuando se habla de buenas prácticas de programación, se hace referencia a una serie de normas y pasos que se deben tener en cuenta cuando realizamos un desarrollo de programa o algoritmos.
Algunos de los puntos que se tocan es que cuando se crea un programa se debe ser lo más simple posible y directo que se pueda para resolver los problemas en cuestión. Se debe comentar el proyecto, especificar y explicar lo que hace, cuál es su propósito y cuál es el resultado esperado al terminarlo. Definir las variables al inicio del programa y muchas más y otras muchas más aplicaciones pues que se mencionan. Es bastante extenso la parte de las buenas prácticas de la programación. Acerca del lenguaje C++, pues más o menos lo que se habló fue que el lenguaje C Sharp es un programa relativamente nuevo. Salió al mercado a principios de este siglo, en el año 2000. Solo tiene 17 años. Su nombre viene derivado del sostenido del numeral, que significa que la C es la nota musical Do. Como esta nota es un semitono más alto, hace referencia a que es superior a sus predecesores el C y al C++. El C Sharp es un lenguaje de programación diseñado para la infraestructura de lenguajes común, permitiendo que otros programas escritos en otros lenguajes de alto nivel funcionen en otras plataformas, sean hardware o software, sin tener que reescribir o compilar el código. Bueno, esta es mi presentación. Que Dios los bendiga y les deseo lo mejor, buena suerte con su presentación. Espero haya sido de su agrado y les pueda servir de algo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.